organizadores, gracias a los que están presentes, y le voy a ceder la palabra a Mauri Espíndola, que va a hacer una breve presentación del disertante. A lo último, por supuesto, la ronda de preguntas. Bueno, buenas tardes a todos. Me han dejado para presentar al disertante del día de hoy, Julián Leopardo. Él es director ejecutivo de Goberneo, tiene un magíster en Derecho Administrativo y bueno, actualmente es docente en la Facultad de La Plata, en la Facultad de Ciencias Económicas. La charla de hoy se refiere a la ley de coparticipación, y bueno, ahí vamos a ver los temas importantes que quedan ahí en el tintero por esta discusión entre la ciudad de Buenos Aires, entre provincia de Buenos Aires y las demás provincias. Bueno, los dejo con Julián. Bueno, muchas gracias Mauricio, muchas gracias Andrés, gracias a todo el equipo de Ciudad Creativa y a todos los y las que se han conectado por esta charla. Quería arrancar por contarles por qué elegimos este título, ¿no?, para la charla, que es el Fondo del Laberinto. Hace algunos años nosotros participamos de un trabajo de investigación acerca de la problemática del Fondo del Conurbano Bonaerense, que todos seguramente han escuchado nombrar, y que se vincula estrictamente también con el tema de coparticipación. Y tomando contacto con algunos de los trabajos que se han desarrollado dentro de lo que es el federalismo fiscal nacional, nos encontramos con un relato que hace Aníbal Bertea, que es el autor de un diagrama al cual se ha denominado el laberinto de la coparticipación, que cuenta que en el año 94 viene a Argentina Richard Berker, un profesor de economía de la Universidad de Toronto, y él pide conocer cómo era el sistema argentino. Como ustedes saben, Canadá es un estado federal, igual que el nuestro. Pide conocer cómo estaba regulada la coparticipación federal en la Argentina, y cuando le muestran el gráfico, este buen hombre dice que era lo más parecido a un plato de fideos que había visto en su vida. Así intrincado es el sistema de coordinación fiscal que tenemos acá, y el recorrido que realizan los recursos tributarios desde que las y los ciudadanos los pagamos hasta que llegan a aplicarse a la gestión de políticas públicas o de obras de infraestructura en el territorio. Así que se trata de un tema intrincado del que vamos a tratar. Les pido disculpas por anticipado, vamos a intentar hacerlo de una manera sencilla, pero al mismo tiempo sin que sea excesivamente superficial y en definitiva nos deje con gusto a poco. Pero bueno, es un tema complejo. El que quiera puede apagar la cámara, poner un fondo de pantalla con su cara, como ha hecho algún legislador hace poco, y seguramente no nos vamos a enterar de qué se está pasando. ¿Por qué el fondo? ¿Por qué la alusión al fondo, además del laberinto? Como habrán visto en los medios de comunicación, cuando se resolvió esta cuestión de la adecuación de la coparticipación que recibe la Ciudad de Buenos Aires, se dio en el marco del conflicto al que asistíamos en la provincia de Buenos Aires con la policía bonaerense. Y en el mismo decreto que se adecua a la participación de la Ciudad de Buenos Aires, se establece un fondo para el fortalecimiento fiscal de la provincia de Buenos Aires. Es decir, que la misma norma terminó atando las dos problemáticas, ¿no?, la de los recursos que recibía la ciudad y la problemática fiscal que tiene la provincia. Y de esas dos cuestiones vamos a tratar en la charla. Una cuestión coyuntural, que tiene que ver con este conflicto que se ha dado en el sistema, en el nivel federal, con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y una cuestión estructural que tiene que ver con la no resolución del sistema de distribución fiscal en la Argentina y la situación que tiene la provincia de Buenos Aires dentro de ese sistema fiscal, que es bastante grave y que genera crisis recurrentes. Me pareció que era interesante arrancar con algunos números como para que contextualicemos un poco cuál es la situación en la que está la provincia. Algunos seguramente ya los conocen, pero otros no han sido tan difundidos. La provincia de Buenos Aires, según el último censo de población de 2010, tiene aproximadamente el 39% de la población del total nacional. Y el Producto Bruto Geográfico, es decir, cuánto es la actividad económica que se desarrolla en el territorio provincial, representa aproximadamente el 37% del PBI nacional. Es decir, que tiene una actividad económica muy importante y por lo tanto también un nivel de recaudación tributaria alta dentro de su territorio.
pero contradiciendo esta verdad que se ha instalado de que se trata de una provincia rica en un país pobre, la verdad es que el 35% de los hogares con necesidades básicas insatisfechas que se detectan en todo el territorio nacional se encuentran en la provincia de Buenos Aires. Y particularmente esta problemática se detecta en el conurbano bonaerense. De los 11 municipios con mayor incidencia de hogares con necesidades básicas insatisfechas de la provincia, 10 se encuentran en el conurbano y solamente Villarino se encuentra fuera de este radio. Es decir, que se trata de una provincia, en el mejor de los casos, de desarrollo medio en un país de desarrollo medio. O sea, no escapa a la situación del resto del país. ¿A qué se debe esta situación, digamos, estos déficits de infraestructura básica que tiene la provincia de Buenos Aires? Bueno, desde ciertos sectores siempre se le ha echado la culpa a la administración, ¿no? Entonces se habla, bueno, hay un cierto sector político que ha administrado la provincia de Buenos Aires durante X cantidad de tiempo, ¿no? Estos relatos los vamos escuchando permanentemente, tanto en el nivel federal como en el nivel provincial. Pero la verdad es que la provincia no tiene una falta de esfuerzo fiscal local ni de exceso de gasto público local. Tiene uno de los gastos per cápita más bajos del país, o sea que no hay un gasto público elevado, y se financia en más de un 50% con recursos locales, o sea, con impuestos que pagamos los bonaerenses, como ingresos brutos, el impuesto automotor, impuesto inmobiliario, etc. Es decir, que hay un esfuerzo fiscal importante y una cierta responsabilidad en el gasto. ¿Cuál es el problema que tiene la provincia? Los recursos que recibe por coparticipación, que es la discusión eterna que se da. La provincia, que como decíamos aporta aproximadamente un 37% del Producto Nacional, recibe un 20% de la distribución secundaria de la coparticipación. Es decir, que recibe bastante menos de lo que aporta la recaudación nacional. Siempre se suele decir que en el año 88, cuando se sancionó la ley de coparticipación que sigue vigente, se produjo una pérdida de aproximadamente 8 puntos de coparticipación. Y eso es estrictamente verdad. O sea, del 27% aproximadamente que recibía con la ley anterior, pasó a recibir este 20%. En realidad no llega al 20%, es aproximadamente un 19% lo que recibe. Y el dato más, el más gráfico, porque por ahí si lo tratamos en porcentajes globales no se termina de comprender bien cuál es la discriminación que sufrimos, pero el dato más gráfico es el que se da cuando lo comparamos en números per cápita. Cuando distribuimos lo que recibimos por recursos coparticipables por cada habitante, la provincia de Buenos Aires recibe 10 veces menos que Tierra del Fuego, 10 veces menos que Tierra del Fuego, y recibe la mitad de lo que percibe la más perjudicada de las restantes 22 provincias, que es Mendoza. Por cada 10 pesos que recibe Mendoza, la provincia de Buenos Aires recibe 5. Ese es el nivel de postergación que sufre y lo que complica las finanzas provinciales. ¿Cuál es la comparación que podemos hacer con la ciudad de Buenos Aires? Digo, ya que el problema se ha suscitado entre ciudad, nación y provincia, ¿cómo se da esa simetría entre la vecina rica y la vecina pobre, geográficamente hablando? En números redondos, digo, vamos a tratar de redondear los números porque si no se hacen muchas cifras y es muy difícil de retener. Pero en números redondos, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene, después de la provincia, el segundo presupuesto subnacional más alto del país. Es decir, que la provincia de Buenos Aires tiene un presupuesto globalmente considerado más alto que la Ciudad de Buenos Aires. Pero ese presupuesto tiene que atender a las necesidades de una superficie propia de una ciudad, es decir, 200 kilómetros cuadrados. Es la superficie que debe atender el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con ese presupuesto. Mientras que la provincia de Buenos Aires tiene 300.000 kilómetros cuadrados. No hace falta que les diga a todos ustedes la diferencia de infraestructura que implica conectar una provincia con semejante ámbito territorial. Y de nuevo, cuando vamos al presupuesto per cápita, que es un indicador muy gráfico, la ciudad de Buenos Aires en 2019, que es el último presupuesto comparable, porque la provincia de Buenos Aires ahora prorrogó el presupuesto, pero el último comparable, que es 2019, daba que la ciudad de Buenos Aires disponía de 100.000 pesos por habitante, mientras que la provincia de Buenos Aires disponía de 50.000 pesos por habitante. Es decir, que tiene que conectar un territorio mucho más extenso y realizar obras de infraestructura en ese territorio amplio, con la mitad de los recursos que tiene la ciudad.
Ustedes, bueno, quizás alguno más desprevenido dirá, bueno, ¿y eso en cuánto afecta a los que estamos interesados en la gestión municipal? Bueno, es que todas estas cuestiones están encadenadas. La provincia tiene, así como recibe fondos de la coparticipación federal, tiene un régimen provincial de coparticipación por el cual distribuye recursos a los municipios. Ese régimen lo establece la ley 10.554. Por cada peso que la provincia pierde en estas negociaciones federales, los municipios pierden 16 centavos, todos en su conjunto. ¿Por qué? Porque la provincia distribuye el 16% de los recursos que recauda por impuestos locales y por coparticipación federal. Y después esos recursos se los distribuye a los municipios de acuerdo con el famoso CUD, que toma determinados parámetros objetivos como la población, el territorio de cada municipio, el nivel de ocupación del sistema de salud, etc. Vamos si quieren, hacer un poco de historia para entender por qué estamos en esta situación, cómo se distribuyen los recursos federales y por qué ha llegado la provincia a este grado de postergación. Todos sabemos que la Argentina tiene, después de algunos intentos por imponer una constitución unitaria, un sistema federal de gobierno. Este sistema federal implica que coexisten en el territorio, en un mismo territorio, diversos niveles de gobierno que están representados por el Estado Nacional, las provincias, y a partir de 1994 se ha reconocido a los municipios autonomía. Que coexistan diversos niveles de gobierno implica que cada uno de esos niveles de gobierno va a desarrollar políticas públicas y obras y proyectos dentro de ese territorio. Esas obras y esas políticas públicas requieren de financiamiento. Ese financiamiento se obtiene a partir del ejercicio de la potestad tributaria, es decir, esta atribución que tienen los gobiernos de cobrar compulsivamente impuestos a los ciudadanos. Esta autonomía provincial se expresa a través de instituciones locales, el dictado de sus textos constitucionales, la elección de sus autoridades y además de la representación igualitaria en el Senado de la Nación. Todas las provincias tienen sus 3 representantes en el Senado de la Nación. Ahí surgen tensiones, o sea, ¿qué implica ser un Estado federal soberano y provincias autónomas? Bueno, la soberanía implica no reconocer ningún poder superior por encima de este poder federal. Y la autonomía implica tener cierta libertad para desarrollar políticas públicas en el territorio en función de las preferencias locales de los ciudadanos de cada una de las provincias o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de los ciudadanos de cada jurisdicción territorial subnacional. ¿Cuáles son estas tensiones que surgen? Entonces, bueno, las que escuchamos siempre, cuando asistimos a los debates públicos por estos temas, las tensiones que surgen son centralización o descentralización, equilibrio interregional, o que implica redistribuir recursos, digo, porque todos sabemos que la Argentina, como cualquier país federal, tiene asimetrías, o sea, hay diferencia en cuanto a los recursos naturales de los cuales dispone cada jurisdicción, la cantidad de población que tiene cada jurisdicción, todo esto, la brecha de desarrollo relativo, todo ello incide en la actividad económica. Entonces hay que equilibrar las diferentes regiones para lograr una provisión de bienes y servicios equivalentes, porque si no tendríamos ciudadanos de primera, de segunda y de tercera, según lo que les haya tratado de hacer, y esto conspira contra el concepto de unidad nacional. La otra tensión que se da permanentemente es entre el respeto por esta autonomía provincial, siempre reclamada por los gobiernos subnacionales, y la racionalidad macroeconómica que a veces indica la conveniencia de una cierta unidad y planificación central. ¿Y cuál es la forma para resolver estas tensiones? Bueno, no hay una forma predeterminada. O sea, es un ejercicio político, se resuelve de acuerdo a un determinado equilibrio que se alcanza en el territorio en un determinado momento. No existe una fórmula tecnocrática óptima o neutra para resolver estas cuestiones, a pesar de las lógicas que a veces se pretenden imponer desde una visión estrictamente económica.